Buck converter. Bueno, para empezar, creo que ya algunos tenían una idea de un buck converter como un integradito así chiquitito, y no. Cuando hablamos de un buck converter estamos hablando de varios componentes que van a trabajar juntos con el objetivo de tomar una tensión y reducirla a un valor menor. Simplificando sería eso. Para poder entender mejor esto, vamos a tener que hacer algunas analogías y un poquito de repaso, porque si no, capaz que se pierden por el camino. No es complicado. Van a ver que queda bastante simple. Primeramente, esta es mi fuente de alimentación. Supongamos que es el cargador de mi notebook. Y me va a dar 20 volts. Le doy 20 volts y le escribo cargador. Listo. Del otro lado, yo tengo esta resistencia que la voy a llamar de RL, resistencia de carga. L, load, carga. Mi resistencia de carga es lo que yo quiero alimentar. Imaginemos que yo quiero alimentar USB, que trabaja con 5 volts. Tengo 20 volts y de alguna forma tengo que hacer que esos 20 volts se transformen en 5 volts para alimentar mi pendrive. Por eso justamente estoy utilizando un buck converter, también conocido como step down, paso abajo. Tomo una tensión de 20 y me la va a transformar en una tensión de 5 volts, corriente continua. Entran 20, salen 5. Siguiendo, esto es una bobina. Para los más olvidadizos, este es el símbolo de la bobina, este rulito, esta espiral. Básicamente la bobina es un conductor, imaginen un hilo de cobre enrollado. Un conductor enrollado. Perfecto. Este es el capacitor. Capacitor. Y para todos los efectos en este ejemplo, estos dos componentes van a ser pilas. Pilas recargables. Quiero que imaginen que estamos hablando de pilas recargables, porque estos dos componentes van a almacenar energía, van a cargarse y van a descargarse. Almacenan y descargan. También necesitamos saber que el capacitor tiene una polaridad, positivo, negativo. Capacitor, este bichito de dos patitas, un terminal va al positivo y otro al negativo. Y si estamos hablando de eso, positivo acá arriba, negativo acá abajo, para los más perdidos, le presento ground, tierra, masa, GND, como quieran llamar. El último concepto que creo que vamos a tener que analizar, bueno, esto es un interruptor. Como ya habíamos hablado un poquito, SMPS, Switch Module Power Supply. Switch. Esto es un interruptor, un switch. En este momento está abierto. Si yo hago esto, es interruptor cerrado. En este momento lo dejo en abierto. Mi interruptor está abierto, el camino está cortado, no va a circular corriente. ¿Bien? El último concepto sería el diodo, o mejor, el último repaso. Que el diodo tiene esa característica maravillosa, y es que permite que la corriente, hablando en sentido convencional de la corriente, porque si no estas aclaraciones después ven, no, porque la corriente, sentido convencional, ¿ok? El diodo permite que la corriente circule en la dirección de la flecha. Para donde apunta la flecha, puede circular la corriente. Si no, no. Positivo, negativo, sentido convencional, de positivo a negativo, circula. Si yo invierto este juego y pongo positivo aquí y negativo aquí, imaginen que la corriente cuando quiera circular, esta línea que está dibujada en el diodo se transforma en una barrera que impide el paso de la corriente. La corriente solo va a circular en el sentido de la flecha. ¿Ok? Y como ya sabemos, si estamos hablando del sentido convencional de la corriente circula de positivo a negativo. Empecemos. Tenemos este interruptor abierto, no circula absolutamente nada. Vamos a hacer una analogía con una pila. En este momento nosotros tenemos una pila que quisiera alimentar, no sé, cualquier otro elemento, otra resistencia de carga aquí. Si yo tengo
el cable abierto, mi pila no se va a descargar nunca, ¿ok? Este LED o esta carga, este elemento, cualquiera, lo que sea, no va a recibir alimentación, no va a circular corriente por este circuito porque está abierto. Lo cierro. Empiezan a encontrar un camino estas cargas para llegar donde quieren. Dale, empieza. Bam. ¿Qué tengo por acá? Un diodo, a ver. No, el diodo no nos deja. Siguen. Vamos. Encuentran la bobina. La bobina, como ya les dije, es un conductor enrollado, pero en el momento que lo enrollan, es como que la bobina va a tener superpoderes. La bobina es un elemento fantástico, es un componente espectacular. Si se ponen a estudiar sobre la bobina a fondo, vamos a terminar en ingeniería electrónica. Por el momento voy a intentar explicarlo de la manera más simple posible, y es que en el momento que la corriente empiece a atravesar la bobina, se va a formar aquí un campo magnético. La bobina almacena energía en forma de campo magnético. Es una pila que se está cargando a medida que la corriente pasa por ella. Este campo magnético se establece, se estabiliza y la corriente sigue. ¿Por qué? No deja de ser un conductor enrollado. La corriente va a pasar. La corriente pasa y ¿qué tenemos acá? Un capacitor. Capacitor, otra pila recargable, se va a cargar. Cargó. Sigue la corriente. Llega hasta acá, resistencia de carga, mis USB 5 volts, lo alimenta y sigue a su destino. Fin. Ok, fantástico, mi USB funciona. Pero en este momento ustedes están pensando, ¿le mandaste 20 volts? ¿A los 5 explotaste todo? No es así. El primer concepto que ustedes tienen que entender es que esto trabaja de una forma donde este interruptor va a estar cerrado por una muy pequeña cantidad de tiempo. Una cantidad de tiempo que está calculada. Tenemos un parámetro para hacer ese cálculo que sería la tensión de entrada, que son estos 20 volts. Tenemos otro parámetro que sería el tiempo mientras el interruptor va a estar cerrado. Y tenemos otro parámetro que sería esta bobina. Entonces, si nosotros calculamos todos esos parámetros, donde aquí estoy mencionando solamente la tensión, el tiempo, que vamos a llamar también de T-on, time on, tiempo encendido, porque en este momento podemos decir que nuestro interruptor está on, encendido. El tiempo que permanece este interruptor, el valor de la bobina, todo eso calculado de la forma exacta, que eso el ingeniero normalmente lo hizo por nosotros porque nosotros somos técnicos, no vamos a cambiar el valor de una bobina porque sí. Todo esto calculado de una forma exacta nos va a permitir que de estos 20 volts lleguen aquí 5 volts. Pero, como ya les dije, el interruptor va a permanecer cerrado durante un pequeño espacio de tiempo. Entonces, llega un momento donde el interruptor se abre. En el momento que el interruptor se abre, ya aquí no circula corriente. El cargador ya no está trabajando. Le cortaron el cable. Esto estaba cerrado y le cortaron el cable. No circula más. ¿Ok? Ahora, ¿quién es el que tiene carga? ¿Quién son los elementos que yo les dije, pilas recargables? Están cargados. Capacitor y bobina están cargados. Y ellos pueden seguir alimentando mi USB mientras mi cargador se saca un tiempito libre. Empieza a descargarse esta bobina, empieza a descargarse este capacitor, la corriente empieza a circular y este diodo empieza a trabajar, porque él va a ser quien va a estipular el nuevo camino de la corriente. Este concepto yo no lo entendía muy bien, pero para que ustedes entiendan, quiero que imaginemos sin el diodo. Sin el diodo. Y imaginen esto, ¿no?
Si yo saco el diodo, yo tengo acá mi bobina cargada, mi capacitor cargado, tengo mi resistencia de carga, que la puedo dibujar hasta aquí para que sea más fiel a lo que está dibujado aquí, y tengo un cable suelto. ¿Entienden? Esta es mi pila, pero esto, el circuito está abierto. Yo tengo una pila con un cable colgando al aire que nunca llega del positivo a negativo. Yo le puse un cable al positivo de mi pila, puse el LED del ventilador, lo que sea que quiero alimentar, y la otra punta la dejé ahí colgando. No funciona. Yo tengo que cerrar el circuito si quiero que circule corriente. Cierro el circuito con mi diodo. Cierro el circuito con mi diodo. Y el diodo va a ser la llave principal para establecer el nuevo camino para que se pueda ir descargando esta bobina y descargando este capacitor. Pero si dejamos que esto simplemente se descargue, o sea, son pilas, va a terminar sin energía, mis USBs van a terminar sin los 5 volts, nada va a funcionar. Pero está todo pensado para que antes que se termine la carga de estos elementos, cuando estamos en un momento donde empieza a descargarse, ¡epa! Hay que cargarlo de nuevo porque si no el USB se va a enterar. ¡Pum! Cierra el interruptor de nuevo. Cierra el interruptor de nuevo. Volvemos a repetir lo anterior. Corriente por acá, no pasa, diodo no deja. Corriente va a seguir, encuentra bobina. Bobina se carga nuevamente. La corriente sigue circulando, llega al capacitor, lo carga, sigue circulando, encuentra mis USBs y las alimenta. Entonces, de esta forma, encendiendo y apagando, encendiendo y apagando, encendiendo y apagando, vamos a poder hacer que estos 20 volts lleguen a los 5 volts, aprovechándonos principalmente de este magnífico elemento que es la bobina. Y para que ustedes entiendan un poquito mejor este tema del time on, les voy a hacer otro dibujo bien simplificado. Yo quiero que ustedes se imaginen que acá tengo 20 volts, ¿no? Vamos a considerar la tensión en este punto, en la entrada de la bobina. Este punto, en esta parte, ahí, antes de la bobina. Yo tengo un momento donde mi tensión con el interruptor abierto va a ser 0 volts. Y tengo un momento donde la tensión con el interruptor cerrado va a ser de 20 volts. Este momento del interruptor cerrado es mi time on, como ya les dije. Ahora ustedes se imaginen que, supongamos, digamos, en un minuto. Durante un minuto, ¿cuánto tiempo va a permanecer abierto y cuánto tiempo va a permanecer cerrado mi interruptor? Si yo tengo durante 25% del tiempo mi interruptor cerrado, o sea, encendido, mi time on, y tengo durante 75% del tiempo el interruptor abierto, consideren que yo tengo 20 volts, 25% de 20 volts son 5 volts. La jugada acá es que este interruptor va a abrir y cerrar, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Estamos hablando de 300, 400, 500, 1000 veces por segundo. Abre, cierra de manera muy rápida, pero va a permanecer más tiempo abierto que cerrado. Porque cuando está cerrado, estamos en el time on. Cuanto mayor sea el time on, también va a subir la tensión de salida. ¿Ven cómo son todos parámetros? Son parámetros que si jugamos con los elementos, jugamos con este capacitor, que es una pila que va a mantener estable ahí la salida para que estos USB nunca se enteren lo que ocurrió. De hecho, las mismas líneas de los USB suelen tener filtros extras aparte, ¿no? Más allá de la fuente de 5 volts, que acá yo tenga 5 volts de salida en esta fuente, cuando yo llego más ahí a los conectores del USB, ustedes siempre van a encontrar capacitores que son más
pilas recargables para mantener siempre el pendrive con los 5 volts, que independiente de lo que pase ahí, no se entere nada. Entonces está todo muy calculado para que 20 volts se transformen en 5 volts, haciendo encendido y apagado en una velocidad absurda, y que del otro lado nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Del otro lado son 5 volts derechitos ahí, perfectos. Ya cerrando un poquito este tema para llegar al próximo, que sería el controlador. ¿Quién va a manejar este interruptor? Vamos a contratar un esclavo para encender, apaga, encender, dale, apurate, apurate. No. Para esto existen circuitos integrados, son controladores. Los controladores van a hacer este encendido y apagado del interruptor, y también van a poder tener medidas, van a poder aplicar medidas de seguridad en esta fuente de alimentación. ¿Por qué? Bueno, puede fallar. E imagínate si en vez de tener, de repente mi controlador se atasca, falla internamente, algo ocurre por un elemento externo también, no sé, se me cae un vaso de líquido arriba del equipo, y de repente este interruptor pasa a estar en time on, no sé, 80% del tiempo, porque algo salió mal. La tensión aquí va a subir absurdamente. Y ahí va a valer que el controlador de la fuente tenga medidas de seguridad, que esta fuente esté diseñada para tener medidas de seguridad para que se desarme. Porque si no, olvídate, tu pendrive va a salir humo. Explotó. Ahora vamos a borrar acá y vamos a empezar a hablar justamente de eso. De esta misma fuente, esta misma topología, este mismo buck converter, pero ya trabajando con un controlador y con 2 MOSFETs que van a reemplazar el interruptor y el diodo. Sigamos.